¿Sabías que Keith Richards, el legendario guitarrista de los Rolling Stones, tiene un estilo de vida tan excéntrico como su talento musical, desafiando convenciones y sobreviviendo a situaciones que pocos podrían imaginar? Keith Richards no es solo un renombrado músico inglés, sino una verdadera leyenda viviente del rock. Con una carrera que se extiende por más de 6 décadas, ha solidificado su lugar en la historia como uno de los guitarristas y compositores más icónicos de todos los tiempos. Cofundador y fuerza creativa detrás de los Rolling Stones, Richards desempeñó un papel fundamental en la ascensión de la banda al estatus de superestrella global. Bajo su liderazgo y visión musical, los Rolling Stones han vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, un logro monumental que sigue siendo una referencia en la industria musical. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle un me gusta al video. Esto nos ayuda enormemente a seguir produciendo material de calidad para ti, y queremos escuchar tu opinión. ¿Qué celebridad te gustaría ver en el próximo video? Deja tu sugerencia en los comentarios. La influencia de Keith Richards, sin embargo, va mucho más allá de los números de ventas. Ayudó a moldear el sonido del rock and roll, desarrollando riffs inolvidables y un enfoque único para tocar la guitarra que ha inspirado a innumerables bandas y músicos a lo largo de los años. El estilo intrépido y rebelde de los Rolling Stones, a menudo personificado por Richards, se ha convertido en sinónimo de una era de revolución cultural y musical. Además de su impacto indeleble en la música, Richards también ha conquistado fanáticos en el cine. Interpretó al Capitán Tig, el misterioso y carismático padre de Jack Sparrow, en la aclamada franquicia Piratas del Caribe. Su actuación en las películas añadió una capa extra de fascinación a su ya legendario estatus, ampliando su atractivo más allá de los fanáticos del rock y alcanzando a una nueva generación de cinéfilos. La revista Rolling Stone destacó la grandeza de Keith Richards al incluir 14 canciones que coescribió con Mick Jagger en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Esta selección evidencia la genialidad de la dupla en la creación de canciones que han trascendido generaciones y se han convertido en verdaderos himnos del rock. Keith Richards, cariñosamente apodado Keith y The Human Riff, es una leyenda viviente del rock. Nacido el 18 de diciembre de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra, sigue siendo una figura icónica a los 76 años. Keith no es solo conocido por su extraordinario talento como guitarrista, sino también por su estilo inconfundible, que se ha convertido en una marca registrada en el mundo de la música. A pesar de su fama y éxito, Keith mantiene pasatiempos sencillos que reflejan su personalidad auténtica. Uno de sus pasatiempos favoritos es pasear con el perro de la familia, mostrando que, detrás de la estrella del rock, hay un hombre que aprecia los placeres simples de la vida. Como un típico Sagitario, Keith es aventurero y apasionado por la vida, características que se reflejan en su música y en su enfoque intrépido a lo largo de su carrera. Es fácilmente reconocido por el anillo de calavera que lleva en el tercer dedo de la mano derecha desde 1970. Este anillo se ha convertido en un símbolo de su personalidad rebelde e indomable, una extensión de su imagen de chico malo del rock. Uno de los aspectos más fascinantes de Keith Richards es su pasión por las guitarras. Desde que su madre le compró su primera guitarra, ha desarrollado una verdadera obsesión por el instrumento, lo que se ha manifestado en una impresionante colección de más de 3.000 guitarras. Recientemente, Keith anunció sus planes de abrir un museo de guitarras, una idea que sin duda encantará a los fanáticos de la música en todo el mundo. Su devoción por el instrumento no es sorprendente, considerando que Chuck Berry, uno de los pioneros del rock and roll, siempre ha sido una de sus mayores inspiraciones. Keith Richards no es solo una figura importante en la historia de la música, es un ícono cultural cuyo legado sigue influyendo e inspirando a músicos y fanáticos en todo el mundo. Con cada nota que toca, Keith reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del rock, un verdadero maestro que ha dedicado su vida a la música. Durante años,
Keith dormía solo 2 noches por semana y comenzó a escuchar música cuando tenía solo 3 años. En los tiempos más difíciles de su carrera, Keith Richards compartió un apartamento con Brian Jones y Mick Jagger, 3 jóvenes músicos que estaban a punto de convertirse en leyendas del rock. Esta convivencia no solo fortaleció los lazos entre ellos, sino que también fue crucial para el desarrollo creativo de los Rolling Stones. Keith Richards es, sin duda, una figura extraordinaria. Sus contribuciones van mucho más allá de la música, abarcando cuestiones sociales y culturales que han marcado su trayectoria como un defensor de la justicia y la igualdad. La vida de Richards está llena de episodios intensos y fascinantes, muchos de los cuales revelan el lado más oscuro de su camino. Por ejemplo, durante su periodo más oscuro de dependencia de heroína, los médicos enfrentaron dificultades para encontrar sus venas debido al uso prolongado de la droga, lo que lo obligó a inyectarla directamente en los músculos. Estos momentos sombríos contrastan fuertemente con la imagen pública de Keith, revelando una complejidad en su personalidad que pocos conocen. A pesar de su reputación de rockero duro, Keith tiene un lado sensible que rara vez se destaca. Ha revelado que le gusta abrazar, y a menudo buscaba compañía femenina solo para un abrazo y un beso, lo que muestra un lado cariñoso y afectuoso de su personalidad. En 1967, comenzó una relación con la actriz Anita Pallenberg, una unión que resultó en 3 hijos. Marlon Leon Sunde, nacido en 1969, Angela en 1972 y Tara Jo Gon, quien trágicamente falleció el 6 de junio de 1976, con solo 2 meses de vida. La relación con Anita fue tumultuosa e intensa, marcada por altibajos, y terminó en 1979. Fue en ese mismo año cuando Keith conoció a la modelo y actriz Patty Hansen, la mujer que traería estabilidad y felicidad duradera a su vida. Se casaron el 18 de diciembre de 1983, en el 40º cumpleaños de Keith, formando una familia amorosa con 2 hijas, Theodora Dupree y Alexandra Nicole, y eventualmente 5 nietos. El matrimonio con Patty marcó una nueva fase en la vida de Keith, donde encontró un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Antes de Keith, Anita estaba involucrada con Brian Jones, otro miembro de los Rolling Stones. La relación entre Keith y Anita terminó en 1979, año en que Keith conoció a la modelo y actriz Patty Hansen. Keith nació de Herbert Richards y Doris Dupree Richards en Dartford, siendo hijo único. Su padre trabajaba en una fábrica y fue herido en la Segunda Guerra Mundial durante la invasión de Normandía. Sus abuelos paternos, Ernie y Eliza, eran socialistas y líderes cívicos. La familia de su bisabuelo era originaria de Gales, mientras que su abuelo materno, Augustus Theodore Dupree, viajó por Gran Bretaña con una banda de jazz llamada Gus Dupree and His Boys. Keith Richards es una figura multifacética y resiliente, cuyo legado va más allá de la música, tocando profundamente en cuestiones sociales, familiares y culturales. Fue gracias a su abuelo Augustus Theodore Dupree que Keith Richards se enamoró de la guitarra. Dupree le regaló a Keith su primera guitarra, un gesto que cambiaría para siempre el destino del joven músico. Creciendo en un entorno musical, Keith pasaba horas en casa tocando y escuchando grabaciones de leyendas del jazz como Duke Ellington, Louis Armstrong y Billie Holiday. Durante su infancia, Keith asistió a la Wentworth Primary School, donde curiosamente conoció a Mick Jagger. Entre 1955 y 1959, estudió en la Dartford Technical High School for Boys, pero fue expulsado por ausencias frecuentes. Esto llevó a su transferencia al Sidcup Art College, donde conoció a Dick Taylor. Sin embargo, los estudios quedaron en segundo plano, ya que Keith pasaba la mayor parte del tiempo tocando la guitarra con otros estudiantes. Su dedicación a la música era tal que terminó abandonando la universidad para seguir su sueño. Keith se mudó a Londres y se unió a la banda amateur Little Boy Blue and the Blue Boys, dando inicio a una carrera legendaria que lo llevaría a convertirse en uno de los mayores íconos del rock.
Keith Richards, con su talento innegable y una pasión ardiente por la música, se transformó de un joven soñador en una verdadera leyenda del rock. Su trayectoria es un testimonio de cómo la pasión y la dedicación pueden moldear un destino extraordinario. En 1962, Keith Richards dio un paso decisivo al unirse a una banda de rock que se convertiría en legendaria, The Rolling Stones. Formada junto a Brian Jones, Mick Jagger e Ian Stewart, la banda hizo su debut en el Marquee Club en julio de ese año. Ya en 1963 lanzaron su primer sencillo, Come On, y en otoño de ese mismo año grabaron I Want to Be Your Man, una composición de Lennon y McCartney. El verdadero éxito llegó en 1965 con I Can't Get No Satisfaction, escrita por Jagger y Keith. Esta canción se convirtió en un himno del rock, considerada una de las más grandes de todos los tiempos. Keith no se detuvo ahí. Tocó la guitarra rítmica en Sympathy for the Devil, la pista de apertura del icónico álbum Beggar's Banquet. En 1972, Keith mostró su versatilidad al actuar como vocalista principal en la canción Exile on Main Saint durante la gira de los Rolling Stones. Al año siguiente, la banda lanzó Goat's Head Soup, un éxito rotundo. En 1979, Keith se unió a la gira de los New Barbarians, donde sorprendió tocando el teclado. El éxito continuó en 1980 con el lanzamiento del álbum Emotional Rescue, que encabezó las listas en el Reino Unido y en Estados Unidos. Entre 1989 y 1990, la banda realizó una gira global masiva, con 115 shows en Japón, Europa y Estados Unidos. Keith siempre ha mantenido sus raíces y ha rendido homenajes a grandes influencias. En 2012, honró a Chuck Berry y Leonard Cohen en la Biblioteca Presidencial JFK en Boston y tocó la guitarra en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll. En lo personal, Keith habla con cariño de su esposa, mencionando cómo ella soporta su personalidad intensa y su vida agitada. Nos enamoramos y ella logra lidiar con mi personalidad, lo cual es difícil de encontrar, especialmente en una mujer tan hermosa como ella, que tolera mi vida o, al menos, mi naturaleza de trabajo. Ella lo ha hecho todo muy fácil para mí. Keith Richards ha acumulado millones de dólares a lo largo de su carrera, tanto como guitarrista de los Rolling Stones como artista en solitario. Su legado en la música es innegable, y su fortuna es un reflejo de su éxito duradero. Keith Richards no es solo una leyenda de la música, sino también un autor talentoso. Ha escrito 2 libros a lo largo de su carrera. En 1988, lanzó el álbum Talk is Cheap en Estados Unidos, vendiendo más de 500,000 copias y recaudando alrededor de $750,000. En 2015, Keith vendió su clásico Bentley en una subasta de Bonhams por impresionantes $1,500,000. Con un patrimonio neto total de $500 millones, Richards posee varias propiedades lujosas. Su residencia principal se encuentra en Weston, Connecticut, pero también tiene una propiedad en la isla privada Parrot Cay, en las Islas Turcas y Caicos. Además, en 1966, compró la famosa mansión Redlands, en West Sussex, un lugar elegido por él para permitir que los peatones vieran su jardín mientras caminaban. En 1971, Keith y Anita Pallenberg se mudaron con su primer hijo a una villa francesa llamada Nalcott. Y cuando se trata de coches, Keith posee una colección impresionante que incluye un Bentley 53 Continental Flying Spur, un Pontiac Chieftain Silver Street Convertible de 1950, un Ferrari Dino 246 GT de 1972, un Ferrari 400i de 1983 y un Mercedes-Benz convertible de 1947. Keith Richards no solo ha dejado su marca en la música, sino también en diversos aspectos de su vida personal y patrimonio, consolidándose como un ícono tanto en el escenario como fuera de él. ¿Te has imaginado alguna vez que una de las mayores estrellas del rock, conocido por su vida llena de excesos y extravagancias,
comenzó su trayectoria con un pie en una respetable carrera de finanzas? Pues sí, antes de convertirse en el carismático líder de los Rolling Stones, Mick Jagger estaba encaminado hacia un destino muy diferente. Nacido el 26 de julio de 1943 en Dartford, una tranquila ciudad de Inglaterra, Michael Philip Jagger creció en una familia de clase media. Desde pequeño sus padres, Basil Jagger, un profesor, y Eva Ensley Mary, una ama de casa, tenían grandes expectativas sobre él. El hijo mayor era visto como un ejemplo de disciplina e inteligencia, y no era para menos. Jagger, un joven sobresaliente en sus estudios, se destacó desde muy temprano por su intelecto. Aunque su vida en Dartford era relativamente cómoda, con una estabilidad económica que le permitía soñar con un futuro en la respetada clase trabajadora británica, Mick siempre sintió que había algo más esperándolo fuera de los confines de la vida que sus padres habían imaginado para él. La música, que lo había acompañado desde una edad muy temprana, se convirtió en su compañera más fiel, incluso cuando parecía que su futuro se inclinaba hacia un camino distinto. Sus primeros recuerdos de la música giran en torno a escuchar discos de blues y R&B americano en la radio de su casa, y poco a poco estos géneros comenzaron a capturar su corazón y mente. A lo largo de su adolescencia, el joven Jagger se fascinó cada vez más con las figuras icónicas del blues, incluyendo a leyendas como Muddy Waters y Howlin' Wolf, quienes influyeron significativamente en su gusto musical. Con solo 14 años, Mick compró su primera guitarra, un instrumento que cambiaría su vida para siempre. Aunque en ese momento no lo sabía, la compra de esa guitarra marcaría el inicio de una revolución musical que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes íconos del rock. Sin embargo, a pesar de su pasión por la música, Jagger siguió el camino que sus padres habían soñado para él. Ingresó en la prestigiosa London School of Economics, una institución de renombre mundial que brindaba a sus estudiantes la promesa de una carrera exitosa en el mundo empresarial. Este fue un logro que llenó de orgullo a su familia. Para Basil y Eva Jagger, su hijo mayor estaba encaminado hacia un futuro estable y seguro, algo que cualquier padre deseaba en esa época, especialmente después de los tiempos difíciles vividos durante la Segunda Guerra Mundial. En la London School of Economics, Jagger estudió finanzas con el objetivo de convertirse en un respetado economista o ejecutivo empresarial. Todo parecía estar alineado para que tuviera una vida tranquila y próspera en el mundo de los negocios, y durante un tiempo Mick intentó cumplir con esas expectativas, pero a medida que asistía a las clases y se sumergía en la teoría económica, sentía que algo no encajaba. La música seguía llamándolo desde lo más profundo de su ser. La inquietud crecía dentro de él, y el futuro que su familia había imaginado para él comenzaba a parecer cada vez más distante de su verdadera vocación. Fue en este periodo de duda e incertidumbre que el destino intervino de la manera más inesperada. Un día cualquiera, mientras caminaba por la estación de tren de Dartford, Mick se encontró con un viejo amigo de la infancia, Keith Richards. Este reencuentro marcaría el comienzo de una de las alianzas más icónicas en la historia de la música. Richards, al igual que Jagger, compartía una profunda pasión por el blues y el R&B. Los dos amigos comenzaron a hablar sobre sus intereses musicales y rápidamente se dieron cuenta de que compartían una visión común: hacer música que fuera auténtica, cruda y diferente a todo lo que se escuchaba en ese momento. El reencuentro entre Mick Jagger y Keith Richards parecía algo destinado por el propio universo. Era 1960 y el contexto sociocultural de la época era ideal para la creación de algo nuevo y revolucionario. Los jóvenes se rebelaban contra las normas establecidas y el rock and roll era el vehículo perfecto para expresar esa rebeldía. Mick y Keith comenzaron a reunirse con frecuencia, intercambiando discos y tocando la guitarra juntos. En poco tiempo comenzaron a soñar con la idea de formar una banda, aunque en ese momento ni siquiera ellos podían imaginar lo que el destino tenía preparado para ellos. A medida que su amistad crecía, también lo hacía su deseo de hacer música profesionalmente. Jagger y Richards no tardaron en encontrar a otros músicos que compartían su entusiasmo por el blues y el rock and roll. Brian Jones, un guitarrista extremadamente talentoso, y Charlie Watts, un baterista con un estilo único, se unieron al dúo, completando la formación inicial de la banda.
A estos se sumaron Bill Wyman en el bajo e Ian Stewart en los teclados, dando forma a lo que eventualmente se convertiría en los legendarios Rolling Stones. Fue Brian Jones quien en el verano de 1962 propuso el nombre de The Rolling Stones para la banda, inspirado en una canción del bluesman Muddy Waters, con un nombre que evocaba movimiento, energía y una resistencia imparable. Los Rolling Stones comenzaron a tocar en pequeños clubes y bares de Londres, tocando principalmente versiones de clásicos del blues. La escena musical británica de la época estaba en plena ebullición, pero el sonido de los Rolling Stones era radicalmente diferente a lo que estaba en auge. Mientras que muchas bandas seguían el camino melódico y optimista de los Beatles, los Stones ofrecían algo más crudo, visceral y lleno de actitud. El estilo rebelde y provocador de Mick Jagger pronto se convirtió en una de las marcas registradas de la banda. Su manera de moverse en el escenario, con una mezcla de sensualidad y energía desenfrenada, capturaba la atención de todos los que lo veían. Era una figura magnética, alguien que parecía estar completamente poseído por la música mientras se movía de un lado a otro del escenario. Cada gesto, cada mirada, parecía estar cuidadosamente calculado para provocar una reacción. Jagger sabía cómo jugar con el público, cómo hacer que se sintieran parte de algo especial y único. Su voz, que podía pasar de suave a agresiva en un instante, era la encarnación perfecta del sonido rebelde de los Rolling Stones. El contraste entre Mick Jagger y Keith Richards también se convirtió en uno de los aspectos más fascinantes de la banda. Mientras Jagger irradiaba carisma y energía explosiva, Richards era más contenido, pero no menos intenso. Juntos formaban una dupla imparable y la química entre ambos era evidente para cualquiera que los viera en el escenario. Esa misma química se trasladaba a la composición musical, donde ambos colaboraban estrechamente en la creación de algunas de las canciones más icónicas de la historia del rock. Sin embargo, no fue solo su presencia en el escenario lo que catapultó a los Rolling Stones al estrellato. En 1963, con la ayuda de su nuevo manager Andrew Loog Oldham, la banda comenzó a grabar sus primeras canciones originales. Oldham fue un punto clave en la transformación de la banda, ayudándoles a moldear una imagen que contrastaba directamente con la de los Beatles y otras bandas buenas de la época. Bajo su dirección, los Rolling Stones abrazaron la rebeldía, el peligro y una actitud provocativa que se convertirían en su sello distintivo. Fue también durante este tiempo que Mick Jagger comenzó a florecer como compositor. Junto a Keith Richards, escribió canciones que capturaban perfectamente el espíritu de la juventud insatisfecha y rebelde de los años 60. Temas como Satisfaction y Painted Black se convirtieron en himnos de una generación que buscaba algo más que la conformidad. Las letras de Jagger combinadas con los riffs de guitarra de Richards crearon una fórmula ganadora que llevó a los Rolling Stones a lo más alto de las listas de éxitos. En 1964, los Rolling Stones lanzaron su primer álbum homónimo, que incluía una mezcla de versiones de blues y composiciones originales. El álbum fue un éxito inmediato y el sencillo Not Fade Away rápidamente se convirtió en un éxito en el Reino Unido. A partir de ese momento, la banda comenzó a ganar popularidad a un ritmo vertiginoso, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a realizar giras por todo el país. A medida que su popularidad crecía en el Reino Unido, los Rolling Stones comenzaron a poner su mirada en el mercado estadounidense. En 1965 cruzaron el Atlántico para realizar su primera gira por Estados Unidos, donde rápidamente captaron la atención de un público que buscaba algo más crudo y peligroso que los Beatles. En un país sacudido por los cambios sociales y culturales de la época, la actitud desafiante de los Rolling Stones resonó profundamente en la juventud estadounidense. La gira fue un éxito rotundo y los Rolling Stones pronto se convirtieron en una sensación internacional. La combinación del carisma de Mick Jagger, el talento musical de la banda y su actitud rebelde los convirtió en una de las bandas más grandes del mundo. Las multitudes acudían en masa a sus conciertos, ansiosas por ver a la banda en vivo y experimentar de primera mano la energía explosiva que emanaba de sus presentaciones. Detrás de todo este éxito estaba Mick Jagger, cuyo carisma en el escenario era inigualable.
Jagger no solo era un cantante, sino un intérprete en todo el sentido de la palabra. Sabía cómo moverse en el escenario, cómo atraer la atención del público y cómo mantener a todos en la palma de su mano. Su estilo vocal, que oscilaba entre lo suave y lo agresivo, era la encarnación perfecta del sonido de los Rolling Stones. Y aunque su imagen pública era la de un rebelde despreocupado, en el fondo, Mick Jagger era un perfeccionista, alguien que trabajaba incansablemente para asegurarse de que cada actuación fuera lo mejor posible. A medida que los Rolling Stones continuaban su ascenso hacia la fama mundial, Mick Jagger se consolidaba como una de las figuras más importantes de la cultura pop. Su estilo personal, desde su forma de vestir hasta su manera de moverse, lo convirtió en un ícono de la moda y el estilo. Los jóvenes de todo el mundo querían ser como él, querían moverse como él y querían vivir como él. Jagger se convirtió en el epítome de lo que significaba ser una estrella de rock, alguien que vivía al límite, que desafiaba las normas sociales y que no tenía miedo de ser diferente. En 1967, en el apogeo de su popularidad, la banda enfrentó uno de sus mayores desafíos cuando el gobierno británico decidió tomar medidas enérgicas contra lo que consideraban el comportamiento subversivo de los Rolling Stones. La banda, especialmente Mick Jagger y Keith Richards, estaba constantemente bajo el escrutinio de los medios y las autoridades, quienes los veían como una amenaza para la moralidad pública. El estilo de vida hedonista de la banda y su inclinación por las drogas no ayudaban a mejorar su imagen ante el público conservador de la época. Finalmente, la sentencia de Mick fue conmutada, pero el impacto del caso fue profundo. En lugar de dañar su carrera, el incidente solo fortaleció la imagen de los Rolling Stones como los chicos malos definitivos del rock and roll. Mick Jagger, en particular, emergió de la situación con una reputación aún más sólida como el líder rebelde de la banda, alguien que no tenía miedo de desafiar a la autoridad. Para muchos de sus seguidores, Jagger se había convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la individualidad.